Bueno, muchas maneras de decir eso. Primera cosa, alguien, una persona famoso dijo que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y eso quiere decir que si usted no sabe la historia de la iglesia, usted va a equivocarse en muchas maneras en que la historia se ha equivocado en el pasado. Va a caer en muchos errores que la iglesia ha caído en el pasado, errores doctrinales, errores prácticos, errores políticos, errores de muchas clases de errores. Eso es una cosa. La otra cosa es que la, la iglesia no nos incluye solamente a nosotros, no incluye solamente las 10, 15, 20, 100, 500, 1000 personas que nos reunimos en una iglesia. Incluye en primer lugar a toda esa gente que está alrededor del mundo, en el mismo día que estamos nosotros adorando y todo, está adorando también al mismo Dios. Y nuestro culto no es nuestro culto, es el culto de toda esa iglesia. Y la iglesia incluye también a aquellos que ya participan del culto celestial. Un elemento muy importante del culto antiguo cristiano es que había una conciencia muy fuerte de que el culto que hacemos aquí ahora es una especie de anticipo, una especie de gusto y una participación un poco por adelantada del culto celestial. Por eso una de las cosas que se decía siempre en la comunión es, por ejemplo, aquello que ya muchas veces no se dice, pero por tanto con ángeles y arcángeles y toda la compañía del cielo alabamos y glorificamos tu glorioso nombre, alabándote siempre y diciendo santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos de la tierra de tu gloria. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que estamos juntos con los ángeles y arcángeles, que no somos nada más que nosotros. Ahora, la otra cosa que me parece que es importante para esa pregunta, mire, imagínense usted que no tuviéramos historia, no tendríamos Biblia, porque la Biblia nos llegó a través de una larga cadena de personas que la copiaron. Los manuscritos más antiguos que tenemos son del siglo IV, así que quiere decir que ya antes de esa fecha había quien copió y volvió a copiar, ¿verdad? Después hubo quien la guardó, quien la defendió en momentos en que se quería destruirla, hubo quien se dedicó a estudiar los idiomas, hubo quien la tradujo, y así es que nos llega la Biblia a nosotros hoy. Así que la Biblia no nos llega caída del cielo, nos llega así del cielo, pero a través de esa larga tradición. Y la última cosa que voy a decir muy fácil para que se nos quede en la mente un poco, que la historia esa no es tan larga. Si un muchacho a los 15 años hubiera conocido a Jesús y a los 65 se lo dice a otro muchacho de 15 años, nos bastaría con la gente que cabe en esta oficina para conectarnos con Jesús. Que nosotros pensamos que es muy largo, pero no es tanto, no es tanto, son unas pocas personas, ¿no? Unas pocas generaciones. Y todo eso pues, nos ayuda a entender quiénes somos nosotros. Decía, perdón la respuesta larga, pero decía Ortega y Gasset que para decir algo humano hay que contar una historia. Si yo le pregunto a usted quién usted, usted me dice, bueno, yo soy peruano, ya me dijo un montón de cosas. Me dice su nombre, ya me dijo otro montón de cosas porque me dan algo de su trasfondo y demás. Si yo nada más que lo veo y no sé historia de usted, es como si usted no existiera. Así que me parece que de cierto modo, si nos desentendemos de la historia de la iglesia, nos desentendemos de la iglesia misma. La historia, sin historia no podemos vivir. Yo sé de no meter la mano en la hornilla de la cocina, porque si no me quemé yo, alguien se quemó y me contó. Y de alguna manera aprendí a no meter la mano porque hay una historia detrás de eso, ¿no? Y lo mismo sucede con la historia de la iglesia. La iglesia sabe cosas que no debe hacer o que no debería hacer porque alguien las hizo quizá con muy buena voluntad o quizá con mucha ignorancia, pero ahora nosotros sabiendo que esa hornilla quema, pues no metemos la mano allí, ¿no? Así que me parece que indudablemente la historia es maestra. No es la única maestra, pero es maestra. Le voy a decir, hace años alguien me preguntó acá, una asamblea de profesores norteamericanos acá, estaban hablando acerca del culto. Y yo les dije, yo vivo por el culto y el culto me está matando. Las dos cosas a la vez. La vida cristiana es imposible sin el culto. Y al mismo tiempo hemos descuidado tanto el culto.
que es una cosa que se hace improvisada, sin mucha profundidad, sin pensarlo mucho, sin pensar en lo que se está comunicando, excepto las palabras. Y en realidad me parece que para mí eso ha sido lo que siempre me ha hecho pensar en la necesidad de estudiar el culto. Me preocupa mucho más el hecho de que aquí, por lo menos en este país, es muy común entre las iglesias latinas que los pastores le dejen el culto al grupo de música. Y entonces el culto se vuelve nada más que lo que llaman la alabanza, ¿verdad? Que es el culto de música, pero todo demás no, es como dos partes. Lo que es más, estuve hace un par de semanas en una iglesia donde cuando los muchachos terminaron de cantar se fueron, porque ya se acabó la parte que es de ellos. Y me parece que es importante que veamos el culto como una unidad, que entendamos la predicación como parte del culto, que entendamos que el culto no es como yo era muchacho, el culto era una especie de preparación para la predicación. Eso tampoco debe ser. Ahora lo que sucede es que hay una cosa y otra. Por un lado la alabanza y por otro lado la predicación. Y está en lugares en donde el pastor entra después que se acabó la alabanza. Y me parece que es importante que juntemos esas cosas. Lo que me lleva mucho más a pensar en eso es que hay un principio que los estudiosos de la historia, de la teología, siempre dicen, y no debo decir las palabras en latín pero que lo que se hace en el culto es lo que se cree. La iglesia estuvo adorando a Jesús mucho más de poderse discutir cómo es que Jesús es divino. La iglesia estuvo adorando a la Trinidad mucho antes de que se empezaran a preguntar cómo eran las relaciones en las personas trinitarias y todo eso. Se han hecho pruebas de que cuando hay una persona está muy apretada, con una posición difícil, tiene que hacer algo, necesita inspiración, muchas veces, sí, claro, acude a algún versículo bíblico que conoce, pero si no, a algo que cantaron en el culto. De manera que el culto tiene una importancia fundamental para formar a las personas. Lo que es más, fíjese que dije, si no, el culto, la predicación, es un tercero bastante lejos de lo que se canta. Bueno, primera cosa hay que entender que el culto antiguo se dividía en dos partes. La primera parte es lo que se llama ahora también el servicio de la palabra, y la segunda es el servicio de la mesa. El servicio de la mesa, naturalmente, es la comunión, de que podemos hablar más cuando usted quiera. El servicio de la palabra es lo que hoy llamamos predicación, pero era mucho más largo, mucho más complicado. Dese cuenta que en aquella época la gente no tenía Biblia. Usted no podía leer la Biblia en su casa. Aparte de que la mayor parte de la gente era analfabeta, no había Biblia para todo el mundo. Muchas iglesias sabemos que no tenían ni siquiera ellas mismas, la iglesia misma, la Biblia completa. Y era muy difícil leer, porque también no se separaban las palabras una de otra, no había signo de puntuación. Así que había que estudiar un texto para leerlo. De manera que la gente no leía la Biblia en su casa, no podía. Entonces, el culto es la primera parte, el servicio de la palabra, era para que la gente aprendiera todo el mensaje y toda la historia bíblica. Y por eso duraba varias horas. Además de eso, acuérdense que no había relojes. Entonces la gente llegaba cuando podía, cuando creía. Después de la era apostólica, posiblemente de madrugada, antes que saliera el sol, porque tenían que estar en su trabajo, en su servicio de esclavitud, lo que fuera, al salir el sol. De manera que entonces, pues, no había, la predicación era más bien explicación de la Biblia. No era evangelística, porque el que estaba en la iglesia ya de alguna manera estaba más o menos interesado y convencido y estaba buscando la manera de saber más para entrar. No era para decirle, se evangelizaba en la venta de pescado, donde se estaban vendiendo los vegetales, en el foro, en la calle, por la cocina, como sea. Así es que se evangelizaba la gente. Entonces, cuando la gente ya quería saber más del evangelio, ya estaba casi convencida, entonces iban a la iglesia. Porque era un peligro, porque era aunque no fuera peligro, era por lo menos una mancha social estar metido en la iglesia. Era gente mala, se pensaba. Entonces quiere decir que no había nadie que se parara en una esquina a predicar. Eso no se hacía, no podía hacerse. De manera que entonces el culto, la predicación era para que la gente entendiera la palabra. Cuando esa persona llevaba un tiempo ya, a veces varios meses, años quizás, y quería entonces unirse a la iglesia, entonces pedía el bautismo.
Hasta esa fecha no había, se había ido siempre, cuando llegaba el momento de la comunión se iba, porque la comunión era nada más que para las personas bautizadas, porque la comunión es la participación en el cuerpo de Cristo, sea como se entienda, y el cuerpo de Cristo es el cuerpo de las personas que son miembros de Cristo, y quiere decir los que están bautizados en Cristo. De manera que entonces había ese periodo largo, y esa era la predicación. La predicación no era a convencer a la gente, no, eso vino bastante después. La predicación era explicar, tomar un texto bíblico de donde fuera, de Éxodo, de Deuteronomio, de los Salmos, lo que fuera, o algún texto después, enseguida, bien pronto, de los Evangelios o de alguna de las cartas, para explicarlo. No sé si le contesto la pregunta, pero por ahí es que va la cosa. Le podía contestar desde el punto de vista histórico lo que usted ya mencionó, ¿verdad? Que lo que usted acaba de decir, que temas como la cristología, la doctrina de la Trinidad, todo eso, surgieron en el culto. La gente creía eso ya antes de que nadie se lo explicara. Lo creían porque lo hacían en el culto, lo hablaban en el culto, ¿verdad? Y eso quiere decir que si lo que se hace en el culto no tiene esa conciencia bien clara de qué es lo que se está enseñando, pues entonces tenemos el peligro de enseñar cosas que no sean completas, ¿no? O que estén mal. Y le voy a dar un ejemplo contemporáneo, ¿verdad? La fe cristiana es una fe comunitaria, no es una fe privada. El cristiano necesita compañía, necesita iglesia. Sin embargo, en nuestras iglesias, ¿cuántas veces se cantan himnos en primera persona singular y cuántas veces se cantan en plural? ¿Cuántas veces yo, tú y yo, Señor, tú y yo? ¿Cuántas veces es nosotros? Y eso quiere decir que cuando entonces empezamos a hablar de la iglesia, la importancia que tiene la iglesia, la importancia que tiene la comunidad, eso no le entra a la gente porque no es lo que están cantando, no es lo que están haciendo. ¿Verdad? Si yo digo yo, cuando estoy con toda esa gente, aunque estén todos ellos cantando, yo estoy nada más hablando directamente con Dios. Y ellos ahí están poco al margen. Si digo nosotros, estoy diciendo otra cosa. Y me parece que eso es un caso claro, ¿verdad? Otro caso claro, en nuestros cultos ya hemos abandonado muchas veces las oraciones de confesión. ¿Verdad? El confesar que somos pecadores. Y entonces queremos celebrar la gracia de Dios sin habernos declarado pecadores. De manera que entonces es que nosotros, Señor, yo soy tan bueno que tú me quieres y tú me quieres a mí porque yo soy bueno. Y se pierde mucho la importancia de esa gracia cuando uno reconoce lo que es el pecado y lo que es la esclavitud del pecado y todo eso, y entonces celebrar la gracia de Dios. Eso es una respuesta un poquito contemporánea, pero todo eso a través de la historia, eso ha sido así, ¿no? Y otro ejemplo que le voy a decir, muchas veces cuando se estudia la historia de la Biblia, del Nuevo Testamento, se habla de la formación del canon. Lo que se discutía al formar el canon no era qué libros eran los que iban a ser sagrados. No había idea que vamos a hacer una lista aquí ahora. Lo que se decía era qué libros se pueden leer en la iglesia, en el culto. Qué libros vale la pena explicarlos en el culto. Y esos libros que se leían y se explicaban y se estudiaban, ¿verdad? Con devoción, esos libros vinieron a ser lo que hay en el Nuevo Testamento. Yo creo que sí, yo creo que bastante. Claro, parte del problema está en que no tenemos una visión muy clara de qué cosa es la cena. Es muy interesante, ¿verdad? Que lo que la mayor parte de la gente piensa acerca de la cena es, aunque la gente sea muy antirracionalista, es una visión racionalista. Aquí no puede pasar más nada que lo que yo pienso. ¿Verdad? Eso es moderno. Eso no es parte de la Biblia. Eso no es la fe cristiana. La fe cristiana es cuando yo actúo, Dios también está actuando. De manera que me parece que parte de lo que hemos perdido es que tenemos mucha idea de que la cena es importante porque es lo que yo pienso y me arrepiento. Segunda cosa que hemos perdido el gozo de la cena. Porque la cena era una celebración. Todavía hablamos de celebrar la cena, aunque parezca un entierro. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Por qué se reunían el domingo para celebrar la cena? Porque la cena tenía que ver con tres cosas. Primero, la resurrección de Jesús, que resucitó el primer día de la semana. Segundo, la creación, que según Génesis empieza el primer día de la semana.
Lo que sucede con Jesús es la nueva creación. Así que usted tiene la primera creación que sucede el primer día de la semana y la nueva creación que sucede el primer día de la semana. Y la última cosa, lo que se llamaba el octavo día. La historia toda, la vida toda, el calendario todo es una serie de ciclos, ¿verdad? En el calendario hebreo básicamente de 7. Siete días a la semana, 7 semanas, y después el Pentecostés, 7 años viene el año sabático, después de 7 viene el jubileo, todo eso. Siglos. Cuando termina uno empieza el otro. Y vivimos así, ¿verdad? De domingo, lunes, martes, sábado, domingo, me levanto el lunes, pero un día usted se va a despertar después del primer día de la semana, esperando que sea el segundo día de la semana. No, perdón, después del séptimo día de la semana, esperando que sea el primer día de la semana. Y usted va a encontrar que no es el primero, que es el octavo. Es un día nuevo. Eso es la eternidad. ¿Verdad? Y por eso, no solamente en la comunión se celebraban esas 3 cosas, también en el bautismo. Muchos de los baptisterios antiguos tienen forma octagonal. Porque te estás bautizando en el octavo día de la semana. Estás entrando al octavo día de la semana. Estás entrando a la eternidad. Todo eso lo hemos perdido. Bueno, eso es una cosa. La otra cosa, claro, lo que decía al principio de la celebración de lo que dice el Apocalipsis, las bodas del Cordero. La comunión es, en cierta medida, un anticipo de las bodas del Cordero. Pero sí, hemos perdido mucho. Y claro, la razón por la cual no la celebramos todos los días, todos los domingos, es porque la hemos estrechado tanto y cambiado tanto que ahora no se puede hacer porque no hay más nada que decir, no hay más nada que hacer porque es una sola cosa lo que quiere decir. Hemos perdido esa amplitud de visión, ¿verdad?, que quiere decir. Y la otra cosa que ha pasado también, que eso también se perdió mucho antes de la Reforma, es que lo que se hacía el domingo, que es una celebración, vino a ser más bien como un servicio fúnebre que debía ser el viernes porque es el día de la crucifixión. De manera que aún el domingo de la resurrección lo que estamos celebrando es un servicio de Viernes Santo. Bueno, sucede por varias razones. Hay una razón histórica, y es que después de la Reforma era necesario volver otra vez a pasar mucho tiempo explicando lo que era la fe cristiana. Y eso les tiende a dar más importancia al culto, porque la comunión no es una explicación. Es decir, lo que decían los reformadores, Calvino, por ejemplo, ¿verdad?, es que la comunión, la predicación explica la comunión y la comunión aplica la predicación. La comunión es esa unión que estamos predicando que debemos tener. Unión con nosotros, unión con Cristo, etcétera, etcétera. Ahora, pero lo que pasa entonces después de la Reforma es que hay tanta cosa nueva que hay que enseñar porque la gente ha aprendido tanta cosa mala. La gente tiene tan malas costumbres, la gente tiene tales ideas de la realidad, de todo, que se empieza a enfatizar mucho más la predicación. No quitándole la comunión, pero enfatizar mucho más la predicación. La otra cosa que pasa entonces es que en la mayor parte de las iglesias cristianas del siglo XVI y por mucho tiempo en adelante no se podía celebrar la comunión sin una certificación, una ordenación. Es decir, no podía una persona decir, bueno, yo voy a celebrar la comunión, vamos a celebrarla aquí ahora. Eso no es lo que se permitía. En la iglesia, pues se ordenaba a la persona especialmente para lo que llamaban, ¿verdad?, el ministerio de la palabra y de la mesa. ¿Verdad? Ahora, predicar puede cualquiera. Entonces pasó eso muchas veces. Por ejemplo, Juan Wesley, que era el fundador del metodismo, ya que estoy hablando de la iglesia, esta es mi tradición, ¿verdad? Juan Wesley celebraba la comunión no todos los domingos, todos los días. Que quizás sea una exageración, pero por lo menos la celebraba todos los días. Pero él también creía que para celebrarla había que estar ordenado. Cuando llega el metodismo en los Estados Unidos, donde está expandiéndose aquello y está explotando la población y yéndose todo el mundo para el oeste a predicar, etcétera, pues no hay gente ordenada que pueda dar la comunión. Y entonces establece la costumbre de que el pastor ordenado pasa de vez en cuando, y por eso empieza ya la costumbre de hacer el culto, vamos a decir, el primer día de la semana, la primera semana del mes, o que sea, y se va haciendo cada vez más lejos, ¿no? Así que ha habido esa es otra cosa que ha aumentado eso. Y la otra cosa, como le digo, es que al perder el sentido de lo que es la comunión, pues ya no hay por qué hacerla, porque si, ¿para qué vamos a hacer lo mismo todos los días? ¿Verdad? Bueno, en el libro de Hechos,
¿verdad? Usted ve que se predica Pedro y se bautizan varios miles. Enseguida, no se dice que pasaron preparación, nada de eso. Y claro, eso se entiende porque esa gente eran judíos. Y los judíos sabían que hay un solo Dios, sabían que ese Dios tiene ciertos principios morales, ¿verdad? Sabían la historia de Israel, sabían del Mesías, no sabían que Jesús era, pero sabían del Mesías, sabían de todo eso. Entonces, cuando una persona que es judía, que se ha formado en el judaísmo, que conoce la historia toda de Abraham, etcétera, etcétera, dice, yo acepto a Jesús como el Mesías, pues pueden enseguida bautizarse, no hay que enseñarle nada nuevo, muy poca cosa nueva. En el Nuevo Testamento, la mayor parte de la gente que se convierte son o judíos o lo que los judíos llamaban temerosos de Dios. Una cosa que no sabemos muchas veces, nos olvida, es que en el siglo I el judaísmo era una religión tan evangelizadora, tan buscando discípulos como el cristianismo. Y lo que pasaba entonces cuando una persona se interesaba en el judaísmo empezaba a asistir a la sinagoga. No se hacía judía, pero asistía a la sinagoga, leía toda parte de la sinagoga donde se leían los libros, se explicaba todo eso, ahí estaba esa persona. Y esa gente los llamaban temerosos de Dios. Esa gente ya, sí, mira, cuando Pablo dice, me vuelvo a los gentiles, nos volvemos a los gentiles, y usted sigue leyendo, se da cuenta que no se fueron a los gentiles, se fueron a la sinagoga. Hay una sola o dos lugares en los que Pablo habla a los gentiles, allá en Atenas, pero en los demás lugares llega a la sinagoga. Y en la sinagoga predica, lo que predica es, ahí en el capítulo 13 se ve claro, está diciéndole, vosotros hijos de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios. Son dos grupos. Y esa gente son la gente que se bautiza. Y claro, esa gente también se puede bautizar enseguida porque llevan ya años en la sinagoga. Lo único que no han hecho es circuncidarse, es decir, hacer el bautismo de prosélitos, aceptar las cuestiones de las leyes de ética, pero en todo lo demás son judíos, creen en el Dios de Israel. Eso es lo que pasa con el caso, por ejemplo, del eunuco etíope. Un hombre que no sabe nada de Dios no va a venir desde Etiopía hasta Jerusalén a adorar en un templo en el que no lo van a dejar entrar. Quiere decir que en realidad ese señor ya en su corazón es judío y conoce todo eso. Y Felipe le dice, ¿qué le dice Felipe? Me imagino que le habrá dicho, mira, lo que dice Isaías se cumplió en Jesús. Y el eunuco le dice, bueno, entonces, bautízame. Y eso está prohibido, porque la ley prohíbe añadir un eunuco al pueblo de Dios. Así que lo que Felipe el eunuco le está preguntando es, dime si es verdad que tú creas eso que estás diciendo. Y al bautizarle lo que está diciendo es si tú eres, se está cumpliendo, porque hay una promesa también allá en Isaías 3 capítulos después del 53, en que dice que los eunucos serán también medidos. Ahora, toda esa gente no necesita gran instrucción. Pero llega usted al siglo II, donde ya a los cristianos los han expulsado de la sinagoga, o se han ido, donde ahora la mayor parte de los que vienen a la iglesia, se acercan a la iglesia, no son ya ni judíos ni temerosos de Dios, sino paganos. Gente que cree en Orfeo y en Dionisio y en Isis y todo eso, ¿no? Gente que practica muchas clases de sacrificios, gente que no tiene los mismos principios morales, y esa gente necesita entonces una preparación. Y esa preparación entonces es lo que viene a ser el catecumenado, que ya para el siglo II son 2 años, a veces 3. ¿Verdad? Y era una cosa muy organizada, ¿verdad? Se ponía la gente en grupos, con un maestro o una maestra, porque en aquella época los hombres no podían enseñar a las mujeres, pues entonces maestros, maestras, y se preparaban, y ya cuando estaba casi, se bautizaban siempre el domingo de resurrección, para que quedara bien claro que el bautismo es cuestión de vida y muerte. Te moriste. Y Pablo dice también, muertos sois, vuestra vida está escondida. Es lo que están diciendo con el bautismo. Te vas a morir, te vas a ahogar, y vas a resucitar. Ahora, puedo hablar después más acerca de esa ceremonia, que es interesante, pero eso es lo que era el catecumenado. Ahora, cuando llega el momento en que todo el mundo se hace cristiano, después de Constantino, pues entonces
ya se piensa que la sociedad te va a enseñar lo que es la fe cristiana, no necesita mucha explicación. Ya los dioses paganos, si siguen por ahí, por lo menos están medio escondiditos. Y quiere decir que entonces ya eso se va haciendo más difícil, no hace falta. Y aparte de eso, se hace difícil, porque si usted tiene una iglesia donde había 50 personas y cada año entraban 15, pues usted tiene que prepararlo. Pero si está en una iglesia que tiene ahora, digamos, 100 personas y vienen 5.000, pues ¿cómo usted le para a esas 5.000 personas para bautizarse? De manera que fue una combinación de la situación nueva, tanto religiosa como la cuestión de números, sencillamente. Eso fue el catecumenado. Eso se perdió tan pronto como la iglesia se hizo más fuerte, cuando se llegó a combinar la fe cristiana con la sociedad, ¿verdad? La iglesia con la sociedad civil, y quedó nada más que para gente que se convertía allá de algún país lejano, para algún judío que se convertía, etcétera, pero en realidad se perdió. Cuando llegaron los misioneros evangélicos a América Latina, era una situación muy parecida cuando Pablo andaba con los temerosos de Dios. Porque la gente en América Latina sabía que hay un solo Dios. Sabía que hay una Biblia. No la habían visto quizás, pero sabían que había una Biblia. Sabían de la Trinidad. Sabían de los principios morales de la fe cristiana. No lo practicarían, pero lo sabían. Entonces quiere decir que cuando una persona, sabiendo todo eso, decía, yo quiero hacerme evangélico, pues era muy fácil para pastores, misioneros, que sea, decir, bien, vamos, te bautizamos. Aprende 4 lecciones sobre nuestra iglesia y el mes que viene te bautizamos. A mí lo que me preocupa es que hoy eso está cambiando. Que hoy la gente común cada vez sabe menos de la fe cristiana. Y nosotros seguimos sin tener un sistema para enseñarles. Y crecemos como la espuma. Pero la espuma también tiene el peligro de que el viento se la lleva. Indudablemente, mire, primera cosa, hay que entender que en la teología antigua la salvación no es que Dios me dice que voy al cielo. La salvación es que me uno al cuerpo de Cristo. Hay un pasaje de Ireneo en que Ireneo habla en un velorio. De momento el muerto levanta la cabeza. Y si la cabeza está viva, usted sabe que hasta el dedo del pie está vivo. La resurrección de Cristo es el comienzo de nuestra resurrección. Y estar unidos al cuerpo de Cristo es lo que hace nuestra resurrección. No es mi conexión con Dios directamente, es mi relación con este cuerpo de Cristo. Por eso es que la iglesia es tan importante. Así que parece que esa es la primera cosa que tiene, ¿no? Cuando usted se bautiza, lo que usted está siendo injertado en el cuerpo de Cristo. El bautismo no es un testimonio. En la iglesia antigua la gente no se bautizaba ante la iglesia, se bautizaban allá desnudos, allá en otro lugar. Y después venían con una túnica blanca a la iglesia, porque la gente de la iglesia no estaba allí. El bautismo era una cosa que tenía lugar, la iglesia lo bautizaba, sí, pero no era un testimonio, era una cuestión de morir con Cristo y resucitar con Cristo. Esa persona entonces, ¿qué es lo que es la comunión? La comunión es como cuando usted alimenta un injerto. La savia. Si usted pone un injerto, por muy bien hecho que esté, y la savia no corre, pues se muere el injerto. De manera que el bautismo, si el bautismo es como un injerto, pues la comunión es como la savia, ¿verdad? Y hay muchas palabras, bueno, claro, de hecho mismo de nutrir, porque la comunión se come, ¿verdad? De nutrirnos, Señor, como miembros de tu cuerpo, etcétera. De manera que hay una conexión enorme entre esas cosas, ¿no? Constante. Yo creo que todas las doctrinas me han enriquecido. Primera cosa, la visión misma de qué cosa es ser cristiano. Cuando la gente, ya que estamos hablando del bautismo, cuando la gente salía del bautismo, se sumergía, ¿verdad? Con aceite. ¿Pero por qué? Porque en el Antiguo Testamento se ungía a los reyes y sacerdotes. Y usted ve en todas partes de la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nos ha hecho, dice Apocalipsis, nos han hecho reyes y sacerdotes. Y entonces en Pedro, ¿verdad? Real sacerdocio. De manera que esa idea de ser reyes y sacerdotes está muy profundamente metida en la conciencia de la iglesia antigua. Y eso tiene una importancia enorme,
Porque eso quiere decir, en primer lugar, que yo que no soy nadie, yo que soy un esclavo, que el amo me puede golpear todo lo que quiera, aunque el amo no lo sepa, yo soy hijo del gran rey. Y yo puedo llevar a mi amo ante el gran rey, aunque mi amo no lo sepa. Y yo estoy haciendo más por mi amo que limpiarle los zapatos, lo que sea. Estoy orando por él. Y él no lo sabe. Y ese emperador que nos está persiguiendo, yo soy hijo del rey, del gran emperador. ¿No? Y ese emperador me puede matar, pero yo sigo siendo hijo del rey. ¿Y eso cómo se manifiesta en el culto? Mira, le voy a decir una cosa que tampoco hacemos ya. En la iglesia antigua, por lo menos en cierta fecha, se decidió que si todos los días uno se arrodilla para orar, inclina la cabeza, el domingo uno ora de pie mirándole a la cara a Dios. Porque ese es el día de nuestra adopción. Del lunes a sábado nos acercamos a Dios como peticionario, como se agrega cualquier rey, un individuo arrastrándose por el suelo pidiendo perdón. ¿Verdad? Pero el domingo miramos a Dios en la cara. Y decimos, mira papá, porque el rey es nuestro padre también. Eso me parece que se ha perdido también. ¿No? Esa combinación de las dos cosas, ¿verdad? Por un lado, la distancia que nos apara, pero por otro lado, la cercanía. Eso se ha perdido. Así que me parece que hay muchas cosas que yo mismo veo recuperando en el modo en que yo me entiendo quién soy yo mismo, ¿verdad? Bueno, yo creo que hay varios, pero en primer lugar, lo primero que hay que decir es que los símbolos, movimientos, las palabras tienen diversos sentidos en distintos contextos. Así que no es cuestión de decir la misma cosa, ni hacer los mismos gestos, ni construir las iglesias iguales, ¿verdad? Ni hablar hebreo, ¿verdad? Que hay gente que cree que eso es importante ahora, ¿verdad? Hacer la oración en hebreo. No. Lo que tenemos que hacer es ver qué quería decir eso que la iglesia hacía. Y entonces, ¿qué podemos hacer para decir lo mismo? Y claro, muchas cosas pueden ser parecidas, pero ajustadas a nuestra nueva situación. Me parece que eso es primera cosa, que no es cuestión de imitar, es cuestión de ver lo que está detrás. Entonces, eso que está detrás, sacarlo adelante. Me parece también que hay que tener en cuenta la cultura de la situación, porque hay una diferencia grande entre el siglo I y el siglo XXI. ¿No? Pero hay una similitud también. Alguien me preguntaba, en una de esas preguntas me preguntaban acerca de las epístolas y la predicación. Y yo estaba pensando después, aquí hablando con mi esposa, que al fin y al cabo, las epístolas son el equivalente en aquella época del Zoom. Porque era la manera en que Pablo podía hablar con los efesios, o con los filipenses, o el que fuera, ¿verdad? A distancia. Nosotros hoy podemos hacerlo más rápido, pero en cierto modo hay una semejanza. Ahora eso quiere decir que no nos vamos a poner a escribir epístolas cuando podemos entrar por un sistema de internet enseguida a decir una cosa, porque Pablo escribió epístolas. Pero sí tenemos que tener el mismo cuidado por la iglesia, la misma preocupación, la misma manera de relacionar la fe con la vida que vemos en las epístolas de Pablo. Y lo mismo con respecto a los ritos, ¿verdad? Yo no creo que sea necesario que hoy nos bauticemos desnudos, porque en el siglo I en el siglo II se bautizaban desnudos, ¿verdad? Pero sí creo que hay muchas cosas que se hacían allí que vale la pena que las veamos, ¿verdad? Y que pensemos lo que eso quería decir. Muchos ejemplos. Por ejemplo, una cosa que muchas veces ni siquiera mencionamos ni nos acordamos es que cuando esa persona salía del bautismo y llegaba a la iglesia por primera vez al culto, se quedaba, por primera vez iba a la comunión, había estado siempre antes, pero ahora iba a la comunión por primera vez. Había dos cosas muy importantes que sucedían, varias otras, pero dos cosas muy importantes. Una es que era la primera vez que participaba de una gran oración de intercesión, porque es la oración del pueblo sacerdotal. Ahora tú eres sacerdote con nosotros, lo que yo decía antes, ¿verdad? Pero aquello que me dijeron al salir del agua, ahora
me ponen a hacerlo. Eso es una cosa que sucedía. Otra cosa que sucedía es que además de antes de darle el cáliz de vino, le daban otro con leche y miel. Porque estás a la puerta de la tierra que fluye leche y miel. Cosas así que tenían sentido, ¿verdad? Y no hay que estarlas inventando. Es decir, me parece que no es cuestión de estar. Hay una especie de moda en algunos círculos de que todos los días hay que hacer las cosas nuevas en el culto. Creo que es posible hacer cosas con cierta repetición que de alguna manera van formando el carácter de la persona, van formando su actitud poco a poco, poco a poco. La principal fuente que tenemos para estudiar el culto en Iglesia Antigua es un libro de un señor que se llamaba Hipólito, que escribió un libro que se llama La Tradición Apostólica. Hipólito vivió posiblemente por allá un poco más del año 200, pero él estaba molesto porque las cosas estaban cambiando. Y está describiendo lo que se debía hacer y es lo que se hacía antes. De modo que la mayor parte de los estudiosos piensan que lo que él está describiendo es lo que se hacía más o menos por el año 150, 160, algo así. Y allí él escribe muchas cosas del culto. Todo eso que yo les decía a ustedes ahora, muchas de esas cosas de cómo se hacían las ceremonias, todo eso está escrito allí. Es una de las principales fuentes. Hay muchas otras, pero esa es la principal fuente que yo diría que vale la pena leerlas y estudiarla, ¿no? De la música misma de la Iglesia Antigua sabemos muy poco. Lo único que queda escrito es un pedacito así, de un texto, que se puede leer de música, porque tiene la notación que usaban los griegos, y ese pedacito se puede leer nada más. 2 o 3 compases, más nada. Ahora sí sabemos que había música. La pregunta está en dónde se usa la música y para qué. Porque parte del problema que yo veo es que ahora la música toda tiene que ser música de alabanza. No es música de confesión. No es música de compromiso. ¿Verdad? Y me parece que parte del problema está en que eso hay que juntarlo. Hay que juntarlo, ¿verdad? Vamos a adorar a Dios. Se dicen unas palabras, se ve la Biblia. Entonces ahora vamos a cantar un himno de alabanza a Dios o de invocación pidiendo a Dios que esté con nosotros, lo que sea. Ahora vamos a leer la Biblia, vamos a ver, ahora vemos lo malo que hemos hecho. Vamos ahora a cantar un canto de confesión, de arrepentimiento, ¿verdad? En clave menor, para que nos ayude a sentir eso que estamos diciendo. Ahora vamos a proclamar que Dios nos perdona, nos salva. Entonces ahora cantamos un himno de alabanza. ¿Ya? Se nos predica, se nos dice que tenemos que ir a hacer tal cosa. Ahora cantamos un himno que diga, Señor, yo voy a hacer esto, vamos a hacer esto. Así que me parece que parte del problema que yo veo no es que la música se le dé mucha importancia. No creo que se le dé demasiada importancia, ¿no? No se le da bastante. No se le da bastante porque se le pone nada más que un pedazo, aunque sea un pedazo grande, todavía sigue siendo un rincón del culto. Y la música debe permear todo el culto. Y claro, tiene que ser distinta clase de música según el tono, lo que se está diciendo, ¿verdad? Pero bueno, no, indudablemente la música es fundamental para la adoración. Aunque yo le voy a decir una cosa, cuando Dios pasó repartiendo dones y llegó a donde estaba yo, el saco de la música estaba vacío.